Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un poquito más adentrado hacia la parte de acidosis y alcalosis, ¿va? De hecho, bueno, ahorita les voy a empezar a abrir la presentación. La presentación que nosotros vimos, la de agua y electrolitos, digamos que vimos las cosas básicas de acidosis y alcalosis, ¿vale? Y de hecho, les comentaba que este cuadro a mí me gusta mucho, pero en realidad es un poquito más complicado de lo que, pues, de lo que pueden ver ahí. De hecho, mm, déjenme ver dónde lo dejé. Acá está. Se dieron cuenta que les mandé un formato, o no un formato, una imagen donde vienen las características de qué tiene la, o cómo está formada la acidosis y, perdón, la acidosis y la alcalosis, cómo está formada la gasometría. Y en base a ello, nosotros vamos a decir si tiene acidosis o alcalosis, pero como tal, un estudio de gasometría no solamente se va a determinar o a buscar el pH, ¿sale? Sino que también, aparte del pH, vamos a obtener otros resultados como la presión de CO2. Van a haber varios iones que van a estar presentes como el sodio, el potasio, el bicarbonato también, cloro. Vamos a encontrar un apartado donde se llama anion gap. En algunos viene albúmina y también viene, bueno, ahí no viene, pero también viene hemoglobina, hematocrito, saturación de oxígeno y pues ya, principalmente esos son los valores que vamos a obtener. Entonces, si se acuerdan, déjenme abrirles el documento de gasometría en la guardia. ¿Se acuerdan que ese se los dejé, no? Se los dejé de tarea. Ya está. Ok, el artículo de gasometría en la guardia, que les digo que está muy fácil de entender, acá les habla sobre cómo ir paso a paso detectando si mi paciente tiene acidosis, tiene alcalosis, si está respiratorio, si está metabólico, etcétera. Y viene, que eso ya se los enseñé el día de ayer, pero viene también otra parte que es calcular la brecha aniónica o también llamado anion gap. ¿Qué es la brecha aniónica? Bueno, pues principalmente nosotros vamos a utilizar este, mm, este número para saber si mi paciente se encuentra en una acidosis metabólica franca. O sea, prácticamente nos va a servir para acidosis metabólica, no para los demás procesos, ¿sale? Y de hecho, venían estas fórmulas y de acuerdo a estas fórmulas, bueno, pues obtiene un resultado, ¿sale? Y acá, de hecho, les explica cómo es que tienen que obtenerlas. De hecho, por ejemplo, perdón, déjenme pasarle despacio. Ok, dice, es una forma indirecta de ver la concentración de iones plasmáticos. Es decir, nosotros estamos calculando de acuerdo a los iones que me va a dar la gasometría, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Acuérdense que esos tienen una carga, es una carga positiva o negativa. Lo que nosotros estamos detectando es la cuantificación de iones que son cuantificables o mesurables. Pero ¿qué pasa con todos los demás iones que no estoy detectando? Por ejemplo, magnesio, fósforo, zinc, calcio, etcétera. Todos esos iones pues tienen cargas también. Esos iones no los determino en la parte de gasometría y se les va a llamar no mesurables, ¿sale? Porque no los detecto. Entonces, la fórmula es, vamos a obtener el sodio y le vamos a restar el cloro más el bicarbonato. Esa es como, digamos, la fórmula más sencilla de poder obtenerla. Y acá dice que hay una fórmula que es más completa, que es sodio más potasio menos cloro más potasio, ¿sale? Eh, Comenta que esta fórmula, que es un poquito más completa,
nosotros vamos a tener un rango donde vamos a determinar en estas cantidades que están acá. De hecho, a ver, si ustedes utilizan la fórmula para sacarla, que es sodio menos cloro más bicarbonato, se dice que los valores normales deben de estar entre 4 y 12, cuando no se toma en cuenta el potasio. Pero, perdón, cuando no se toma en cuenta el potasio es entre 4 y 10, pero cuando se toma en cuenta el potasio, que es es entre 4 y 12. La verdad, nosotros principalmente por la facilidad, porque si se dan cuenta, como tal, la gasometría no te da potasio. Entonces, o no siempre tienes potasio. Entonces, lo que normalmente ocupamos es la primera fórmula, que es de sodio menos cloro más el bicarbonato, estos son los valores normales, ¿sale? Entonces, cuando nosotros obtenemos valores que son arriba del rango, quiere decir que, y mi paciente tiene una acidosis metabólica, quiere decir que mi paciente pues todavía tiende a hacer su pH más ácido o a lo mejor ya tiene el pH normal, pero sigue teniendo, al tener este resultado aumentado, por ejemplo, que tengan, no sé, un 18, ya tienen un paciente que tiene un pH normal, 7.45, tiene ya bicarbonato compensado, tiene CO2 ya compensado, ya está en normales, pero eh, tengo iones que están, brecha iónica que está más elevado, bueno, pues tengo que ver con ese paciente que probablemente más adelante se va a volver otra vez con una acidosis metabólica, ¿va? ¿Por qué? Porque esos iones obviamente en algún momento van a tener una repercusión a nivel del organismo. Entonces, bueno, pues yo tengo que buscar por qué están elevados a nivel sanguíneo, porque tiene una elevación a lo mejor de sodio, cómo voy a bajar ese sodio, o porque tiene un elevado, por ejemplo, el cloro, o disminuido, en fin. O sea, se va haciendo el manejo como más completo y más difícil. Ese manejo normalmente es difícil que los médicos generales lo hagamos. Normalmente lo hacen los especialistas, pero bueno, que se les quede en cuenta o que se les tomen en cuenta que el anión gap sirve para la acidosis metabólica, para determinar cómo están los iones en un paciente que tiene o que tiene tendencia a acidosis metabólica o que tiene en ese momento acidosis metabólica. Solamente nos va a servir para eso. No nos va a servir para los demás, para la acidosis respiratoria, ni para la alcalosis metabólica, ni para la alcalosis respiratoria. Solo es para la acidosis metabólica, ¿va? Entonces, esa es una de las cosas que quedaba pendiente. Luego, otra de las cosas que queda pendiente, bueno, acá vienen varios tipos de ejemplos. De hecho, les dice que el término de acidemia y alcalemia es el que en realidad se tendría que estar utilizando en lugar de acidosis y alcalosis. Pero eso va a depender de la cantidad del pH, ¿no? De cómo se encuentre. De hecho, las definiciones de acidemia es la disminución del pH sanguíneo por debajo del valor de 7.35 y la alcalemia es la elevación del pH por encima de los valores de 7.45. La acidosis como tal es el incremento de los protones hidrógeno, de los hidrogeniones, secundario a la elevación de la saturación de CO2, de la concentración de CO2 o la disminución de bicarbonato. Y la alcalosis igual, proceso que disminuye los hidrogeniones por reducción de la presión de CO2 o por incrementar el bicarbonato. O sea, para términos generales, nosotros deberíamos de decir acidemia y alcalemia, pero la verdad es que no ocupamos mucho esas definiciones, sino más bien tomamos las definiciones de acidosis y alcalosis, ¿va? Que prácticamente es lo mismo. Entonces, otra cosa que les quería comentar es
Déjenme regresar a esta parte. No, a este. Ok, valores normales. Los valores normales, que nosotros podemos, digamos, mantener en nuestro organismo. De hecho, si se acuerdan, les mandé esta imagen. La voy a abrir, ¿vale? Simetría, creo que le puse valores. Cuando vi esa imagen, de hecho esa imagen la vi desde hace algunos años, es esta. Me gustó mucho porque está muy fácil de poder identificar y la verdad me gustó, está como sencilla, la puedes tener en tu celular y les va a ayudar a ustedes muchísimo cuando estén en el hospital o cuando tengan alguna cuestión de determinar si su paciente tiene acidosis o alcalosis. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos si la toma de la muestra es arterial o venosa. Muy importante, porque sobre todo ahorita, por ejemplo, si tengo un problema respiratorio con mi paciente, entonces, y veo que los niveles de concentración de CO2 y de oxígeno están muy alterados, entonces a veces es difícil discernir si mi paciente está respirando bien o no, porque puede ser que tenga a lo mejor un CO2 de 35 y un PO2 de 30 y una saturación de 99, por ejemplo. Entonces, a veces no sabemos si sí es arterial o si es venosa o si está funcionando o no. Entonces, siempre debo de saber si la toma de la muestra es de arteria o de vena. Hay algunas patologías, por ejemplo, cuando mi paciente llega a tener problemas en la concentración de sodio o tiene problemas en glucosa, que hay que estarles tomando continuamente laboratorios y como tal, pues no tienes que tomarle estos laboratorios de química sanguínea para saber pues la cantidad de glucosa que tiene, ¿no? O sea, no puedes tomarle una química sanguínea cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. O sea, sería lo ideal, ¿no? Pero es mucho más económico y más rápido tomarle una gasometría. Entonces, esos pacientes donde vas a determinar valores de concentraciones tanto de glucosa, de electrolitos, que realmente solo necesites eso, no necesites como tal determinar los gases, que son concentración de CO2, concentración de oxígeno, pH, bueno, pues no importa si la gasometría es venosa o es arterial, porque la única concentración donde va a cambiar los valores, si ya se dieron cuenta, haciendo la comparación, es en la parte de la concentración de, les digo, gases, los gases, hablando de CO2 y hablando de oxígeno, y como tal todos los demás no. Entonces hay patologías donde nosotros podemos obtener gasometrías. Rápidamente les digo, van al laboratorio, en 2 minutitos les dan el resultado y automáticamente pues saben cómo van esos pacientes, ¿va? Entonces, nosotros en la gasometría arterial, bueno, principalmente tenemos que checar el pH, claro. El pH, si se dan cuenta, es de básico a alcalino, ¿no? De ácido alcalino, perdón, que sería el 35 al 45. Pero acá cambia mi pH cuando es de sangre venosa. Ahora, ¿por qué va a cambiar? Por la determinación de los gases. Estos prácticamente tienen que aprenderse así, a fuerza, los valores. pH normal, valor de CO2, es muy fácil recordar porque es la mismo que el pH, la concentración de pH, 35 a 45, ¿sale? Es lo mismo, el mismo valor. Bicarbonato de 21 a 26, algunos les ponen de 22 a 26, acá, bueno, pues es de 21 a 26. Y oxigenación, realmente ahorita nosotros no necesitamos. Y pues ya, es lo que tendríamos ahorita en este curso. Pero em, quiero que se queden con la idea de que gasometría, la identificación de este estudio, no solamente equivale para ver cómo está mi pH, sino que es mucho más amplio. Veo cómo están los niveles de hemoglobina. Si se acuerdan, les comentaba, no sé si a ustedes alguna vez, que
los eritrocitos en el interior hay hemoglobina. La hemoglobina es la molécula encargada de transportar el oxígeno, pero la hemoglobina también es la molécula encargada de decirme si mi paciente tiene anemia o no. Cuando se encuentra con niveles abajo de lo normal, que sería abajo de 12, entonces ya debo o ya tengo que decir que mi paciente tiene un síndrome anémico, tiene anemia, ¿vale? Es el único valor que me va a decir como diagnóstico que mi paciente tiene anemia, ¿va? El hematocrito va a ser como la concentración de neta que hay de eritrocitos en la sangre, ¿sale? Entonces ese es el hematocrito que va casi siempre muy de la mano con la concentración o la cantidad de hemoglobina, los iones que se determinan, acá bueno, si se determina potasio, pues les digo, hay a veces en algunos momentos que no tienes potasio porque no se lo determinó bien el gasómetro o no salieron los valores de electrolitos porque a veces no salen, en fin, ¿sale? Ya tienen las dos fórmulas de cómo pueden obtener si mi paciente, sobre todo les digo, tiene acidosis metabólica, si necesito determinar el anión GAP, ¿vale? Pero tienen las fórmulas donde tienen potasio y donde no tienen potasio. Glucosa, la glucosa también es importante, y el lactato. El lactato es el ácido láctico. Hay procesos donde mi paciente tiene aumento de ácido láctico. ¿Por qué? Porque se encuentra en un estado donde hay mucha inflamación, donde no hay una buena oxigenación, donde hay alguna alteración, por ejemplo, cáncer, el cáncer aumenta el lactato, donde hay alguna infección, se llama sepsis, infecciones sistémicas, y hay aumento del lactato. El lactato es un predictor de mortalidad también, o sea, entre mayor cantidad tenga de lactato, también eso quiere decir que a mi paciente pues le va a ir peor. Son como características que se van determinando a nivel no solo clínico, sino de resultados de laboratorio. Y bueno, yo puedo saber predictores de pronóstico. ¿Cuál es mi pronóstico? Siempre te preguntan, a ese paciente, ¿cómo le va a ir? O sea, ¿va a salir bien? ¿Va a recuperarse rápidamente? Bueno, pues ustedes pueden decir, bueno, su pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque tiene una acidosis, respiratoria, por ejemplo, tiene niveles de lactato elevados, entonces tiene más probabilidad pues de morir, ¿vale? Entonces, el lactato es un valor también importante para nosotros. Y esta también, el exceso de base, que también este valor también igual si está elevado, bueno, también es un predictor malo para mi paciente, para pronóstico malo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Ayer les comentaba, si mi paciente realmente se encuentra compensado o no, porque por ahí se van a encontrar en algunos laboratorios que les van a decir, algunos químicos que les van a comentar, cuando el pH de mi paciente ya esté normal, entonces quiere decir que ya está compensado. O, como el ejemplo que les ponía ayer, si se elevan, por ejemplo, tienen una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica hay disminución de bicarbonato y si hay una disminución de CO2, automáticamente ya está compensado, ¿no? Eso es lo que les comentaba ayer. Realmente fue un ejemplo, pero para que yo sepa que realmente mi paciente está compensado, entonces tiene que pasar esto, que está acá. En una acidosis metabólica, en una característica que tenga mi paciente de acidosis metabólica, yo voy a decir que está compensado siempre y cuando la cantidad de la concentración de CO2 vaya a 1.3 de decremento en bicarbonato. Es decir, si yo tengo, voy a entrar acá otra vez, este es el que les ponía ayer, de ejemplo. Si yo tengo en mi paciente que hay 10 de bicarbonato, ¿cuánto normalmente tendría si los niveles normales de CO2 son, lo mínimo es 35, ¿va? Si te estoy hablando que necesita bajar 1.3 de CO2 por cada bicarbonato que baja, en realidad este paciente todavía no está compensado.
¿Cómo más? Pues con todos los demás. Acá hay para alcalemia 0.6, para acidosis respiratoria tiene que subir 10 milímetros de mercurio de bicarbonato, en fin, o sea, son como muy puntuales. Entonces, nosotros, como no hacemos esas fórmulas en el hospital, lo que utilizamos es una página que se las voy a pasar a ustedes. Esta página se llama Medcal. Medcal.com. Y le vamos a poner acá diagonal, acid base. Es esta. Entonces, para que yo sepa que mi paciente realmente sí está compensado, vamos a poner el ejemplo que teníamos ayer. Tiene un pH de 7.8, CO2 de 30, bicarbonato de 10. pH de 7.28, PCO2 de 30, bicarbonato de 10. Y acá me pide calcular para los valores de la brecha aniónica. Vamos a ver si así me permite. Obviamente no, necesito meter todos los otros valores. Pero, para calcular la brecha aniónica, obviamente. Pero, acá me va a decir esto. Vean, esta acidosis te está diciendo que es una acidosis metabólica primaria con anión gap normal, con una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? Yo necesito saber, estos temas, o ya profundizando un poquito más, yo necesito saber si la causa de mi paciente, el hecho de que esté bajando el bicarbonato o de que esté aumentando el CO2, ¿cuál es la causa primaria? Es decir, yo sé que es una acidosis, pero quiero saber si es metabólica o respiratoria, saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, esta como resultado te está diciendo que sí es una acidosis metabólica, ese es el resultado, pero todavía no, como tal, no está compensado, ¿va? De hecho, te está diciendo que sí está bajando el CO2. Sin embargo, el pH todavía no está compensado. Para que yo sepa que realmente mi pH esté compensado, lo que hace la calculadora es lo que les explicaba acá, que tiene que bajar como tal esta cantidad de CO2 por cada decremento de bicarbonato. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Si mi nivel normal de bicarbonato sería 21, y yo tengo 10, perdón, tendría que estar bajando 10 por 1.3, tendría que bajar 13 la cantidad de CO2. Entonces, si lo mínimo que tengo de CO2 es 35 menos 13, mi CO2, para que yo sepa que esté compensado, tendría que estar en 22. Vamos a ver acá como, aquí está el resultado. Vean, ahora te está diciendo, es una acidosis metabólica con compensación completamente respiratoria. No sé si me doy a entender en esta parte. O sea, para que yo realmente sepa que mi paciente sí está compensado, así que diga, este paciente tiene acidosis metabólica compensada, necesito forzosamente hacer la cuenta que les explicaba acá. Si tiene una acidosis metabólica, voy a determinar en realidad hasta cuánto tiene que bajar de CO2 para que sepa que está compensado. Si tiene una alcalosis metabólica, cuánto que tiene que subir de CO2 para que sepa que está compensado. Vamos otra vez a esta parte. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, terminamos este ejemplo. Si yo tengo 7.28
de pH, acá dijimos que era una acidosis metabólica, pero en realidad todavía no está compensada. Este resultado es no compensado. No compensado. ¿Va? ¿Cómo tendría que estar en compensado para que yo sepa que sí es? Tendría que tener valor menor de CO2, manteniendo el mismo valor de bicarbonato. Esto, ya como tal, es una acidosis metabólica compensada. Esta parte que tengo acá. Esto que está acá. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Esto que está acá ya es compensado. O sea, acuérdense lo que les comentaba ayer. Bueno, no sé si sí me escuchan o no. Ah, perfecto. Es que como no los escucho. A ver, acuérdense lo que veíamos ayer. Ayer veíamos y antier que siempre tiene que existir una relación 20:1 de bicarbonato sobre ácido carbónico, sobre H2CO3. Siempre. En este caso, no hay una relación 20:1, ¿sale? En este caso, lo que hace es que obviamente existe una disminución de bicarbonato. Hay una disminución, ¿va? Entonces, si disminuye el de arriba, ¿qué tengo que hacer para que compense disminuir el de abajo? Es decir, si arriba tengo 10, abajo debo de tener 0.5 para que se siga manteniendo la relación de 20:1 y mi pH se normalice. Entonces, este paciente que está acá en el lado derecho tiene una acidosis metabólica. ¿Pero qué está haciendo? Que apenas está empezando a bajar el CO2. ¿Para qué? Para compensar, para hacer esto, lo que estamos haciendo acá. Su organismo apenas está tratando de equilibrarse y bajar los niveles de CO2, porque el CO2 me va a provocar que se forme más ácido carbónico. Entonces, el organismo de ese paciente, cuando pase después de algunas horas, si yo no le doy medicamento como tal, no le doy tratamiento ni nada, lo dejo a libre evolución, su propio cuerpo, sus propios pulmones van a empezar a compensar, van a empezar a disminuir la cantidad de CO2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de un tiempo, si yo le tomo una gasometría, cuando yo ya encuentre que él tiene un nivel de bicarbonato, de CO2, perdón, de 22, entonces ahora ya puedo decir que mi paciente está compensado. ¿Por qué? Porque la regla te dice que para que tú indiques que tu paciente tiene un pH que ya empieza a compensarse, una acidosis metabólica que ya esté compensada, cuando hay una acidosis como tal, por cada bicarbonato tiene que bajar 1.3 de CO2. Entonces, si yo bajé 10 de bicarbonato, si multiplico 10 por 1.3, son 13. ¿Sale? Si haciendo la cuenta normal, que lo mínimo necesario de CO2 es 35, 35 menos 13 te sale 22. Entonces, aunque el pH todavía no esté normal, su cuerpo ya está haciendo lo necesario para empezar a compensar. Y obviamente, entre más vaya bajando el CO2, más va a empezar a subir el pH. ¿Por qué? Porque el organismo lo que quiere hacer es esto, mandarlo a niveles normales, 35 a 45. ¿Vale? De hecho, hay personas que, por ejemplo, este mismo paciente, después de algunas horas, voy a ver que su pH es 7.35
que de bicarbonato sigue teniendo 10 y que de CO2 a lo mejor tiene ya 20. O sea, ya bajó tanto los niveles de CO2 que ya el pH ya se encuentra normalizado. Entonces, ese paciente, tú ves los valores y dices, ese paciente ya tiene pH normal, ya no está en acidosis, pero sí le dio una acidosis que fue de tipo, empiezas a analizar y ves que es de tipo metabólico. Checo el anion gap se encuentra normal. Ah, pues ya, ese paciente ya está estabilizado, ya no tengo riesgo de que se pueda otra vez presentar una acidosis metabólica. ¿Ok? Esto es complejo, estos temas como tal son complejos. Nosotros nos vamos a quedar en la base, que nada más es esto, determinar cómo es el pH, determinar cuál es el origen, si es respiratorio o metabólico, y vamos a comentar. Cuando empieza a bajar el CO2, bueno, pues ya está empezando a compensar. ¿Sale? Cuando empieza a subir, está empezando a compensar. Pero como tal les digo, no es así que yo diga, ay, ya bajó el CO2 y al mismo tiempo que bajó el bicarbonato, mi paciente ya está compensado. No, hay fórmulas. Estas son las fórmulas que les comentaba que están acá. Estas son las fórmulas. ¿Sale? Para que yo sepa que sí tienen, pues acá está la cantidad de cuánto tiene que bajar. Si hay una alteración respiratoria, acá te dice cuánto tiene que subir de bicarbonato o cuánto tiene que bajar de bicarbonato para que diga que sí está compensado. De hecho, acá lo dividen en agudo y en crónico. Y hay como otra forma fácil de decir, son como fórmulas matemáticas de decirme cuánto baja en realidad por cada, por ejemplo, cada alteración de CO2 que baje, cada nivel de CO2 que baje, cuánto tiene que bajar de bicarbonato o cuánto tiene que aumentar de bicarbonato, en fin. Esto lo ocupan mucho los internistas. Les digo, ustedes no lo van a utilizar, ¿sale? Acá, de todos modos, les paso la presentación. De hecho, esta presentación nos las dio un residente de medicina interna. Y eh, lo que les comentaba es que ya no nos quebramos la cabeza, ¿no? Lo que les decía es que se ocupa esta calculadora y con esa calculadora ya me dice cuál es la causa que tiene mi paciente, si es respiratorio, metabólico y si está compensado o si no está compensado. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿Seguros? Bueno, pues el día de mañana les voy a dejar varios ejercicios para que ustedes me determinen si es acidosis, alcalosis, respiratorio, metabólico y si empieza a compensar o si no empieza a compensar o si es mixto. ¿Va? Ahí yo creo que lo más importante es que hagan paso por paso cada uno de ellos, como les explicaba ayer. Estas, les digo, de todos modos, estas calculadoras no las van a utilizar ustedes, pero pues se las dejo y les dejo la presentación. Y es lo que vamos a hacer mañana en clase, ¿sale? En el horario de clase se los voy a dejar. Por ejemplo, antes de que nos vayamos, tenemos un pH de un paciente que tiene 7.52, una presión de CO2 de 48 y, y un bicarbonato, HCO3, de 47. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Ver cómo es el pH. ¿El pH es ácido o básico? Entonces, ese pH es una alcalosis. Y luego le pongo el apellido. Si mi cantidad de CO2 está elevada o está baja o está normal. Acuérdense, CO2 tiene que estar 7.35, 7.45. Entonces, este está elevado.
y el bicarbonato tiene que ser de 21 a 26. Y entonces este está elevado, ¿ok? Si yo elevo los niveles de CO2, mi pH va a ser más ácido, porque el CO2 me forma ácido carbónico. Entonces, no tiene lógica, porque el pH es alcalino. Si yo elevo los niveles de bicarbonato, entonces el pH va a ser más básico. ¿Por qué? Porque es base, ¿sale? Entonces, la respuesta es una alcalosis metabólica, pero ahora vamos a ver, esto está elevado. Para saber, les digo, si está compensado o no compensado, nos iríamos como tal a la fórmula, 48, 47 y 7.52. Acá pondría 7.52 de CO2, 48, de bicarbonato, 47, y les va a decir que no está compensado. Dicen que hay un aumento de la... En esta parte les dice, ¿es una alcalosis metabólica primaria? Sí, esa es la respuesta, pero acá te dice que todavía no está compensada. ¿Sale? Todavía el CO2 no está compensado. ¿Sale? Ahí dice que es una alcalosis respiratoria, con una alcalosis respiratoria superpuesta. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está compensado. Entonces, ustedes lo único que me van a decir es, tiene una alcalosis metabólica y pues ya, hasta ahí se queda su diagnóstico. ¿Sale? A lo mejor si yo acá le pongo que tiene 60 de CO2, vamos a ver si está compensado o no. Todavía no está compensado, necesita subir más el CO2. 70 de CO2. Tampoco. Bueno, tendría que ser mayor la cantidad de CO2. Ah, bueno, acá está. Con 52 ya está compensado. Entonces, les digo, no se queden con la idea de que si ya subió el CO2, ya está compensado. No, no se queden con esa idea. Hay fórmulas específicas para que me diga si mi paciente está compensado o no. Entonces, acá, ¿cuál sería el resultado? Una acidosis metabólica y pues nada más. A lo mejor si yo les pongo acá 7.35, van a decirme, estos niveles sí ya tienen una alcalosis metabólica, pero ya se compensó porque ya tienen nivel de pH normal, ¿no? Entonces, ustedes nada más van a llegar hasta donde sí es acidosis metabólica, acidosis respiratoria, o lo que me pudieran decir acá en este resultado es una acidosis metabólica que está comenzando a compensar. ¿Sale? Realmente ustedes obviamente no van a tener la calculadora en examen, tampoco van a estar haciendo las cuentas de cuánto tiene que de bajar y subir de CO2 para tratar de compensar. Pueden decir, ¿está elevado el CO2? Bueno, pues está tratando de compensar. ¿Sale? Mañana les subo los ejercicios que tienen que hacer. Les voy a poner un ejemplo tanto de acidosis, de alcalosis, respiratoria, metabólica, es decir, 4 ejemplos, y de mixtas, 5 ejemplos, 6 ejemplos en realidad, porque serían alcalosis y acidosis mixta. Entonces, esos ejemplos se les van a quedar ahí por si tienen dudas y ustedes van a hacer todos los demás ejercicios para ver qué tiene su paciente. Acidosis, alcalosis, que comienza a compensar o que todavía no comienza a compensar, si es mixta, si no es mixta, en fin. ¿Va? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿esto se va a subir mañana para hecho de clase? ¿O va a haber otra fecha para subir? No, lo van a subir mañana a más tardar en la noche, porque lo van a hacer a la hora de clase. Se les va a dejar esa actividad como clase. ¿Va? Gracias. Entonces mañana no nos vemos, mañana hacemos la actividad. Exacto, los voy a dejar para que hagan la actividad, porque quiero ver si quedó entendido o no el tema. Entonces los voy a dejar solitos, háganse la actividad solitos
porque en el examen obviamente van a estar solos, van a venir ejercicios de esto. De hecho, esto es lo más importante de lo que me gusta más y es lo más complicado de la bioquímica 1. Entonces es un tema bonito, pero se les va a quedar y la otra semana, el lunes, vemos los resultados de cada uno de los ejercicios. Obviamente si tienen dudas, si salió alguno mal, si em, no es el mismo resultado que vemos en clase, bueno, pues ahí vamos a aclarar las dudas, ¿va? Pero sí quiero que lo hagan solos. Entonces, como sé que están también súper apurados, lo hacemos a la hora de clase. Ahora, bueno, les voy a mandar al ratito, parece ser que ya me van a dar la fecha de examen. Entonces, si no mal recuerdo, ya es en 2 semanas o semana y media. Pues ya, quedaría hasta ahí, hasta la parte de agua, todo el primer parcial. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno,